8 de la mañana con 47 minutos, 8:47 minutos. Saludamos con Gabriela Auquillas, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, que nos acompaña vía telemática. Gabriela, qué gusto tener en nuestro espacio. Buenos días. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo reciben estas medidas de flexibilización, esta semaforización que han elaborado las autoridades de seguridad un poco para modificar este conflicto armado interno y facilitar así, dicen las autoridades, que las actividades económicas comiencen a reactivarse? ¿Cómo reciben esta decisión? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Alexis Licemi. Un gusto estar con ustedes, con todos los que nos ven y nos escuchan en esta mañana, deseando que sea un gran día para todos. A ver, efectivamente entendemos, yo creo que no hay ecuatoriano que al día de hoy pueda desconocer dos variables. La primera, que estamos en un estado de inseguridad y en una crisis de seguridad evidente. Y por otro lado, que tenemos un problema económico grande. Y el mayor de los inconvenientes es que estas dos variables son opuestas cuando buscamos soluciones. Porque si tenemos una crisis de seguridad, sin duda necesitamos recursos. Y si tenemos una crisis económica, lo que nos faltan son recursos. Entonces, llegamos al punto en el que el gobierno nacional ha sido claro en señalar se necesitan recursos para cubrir una guerra. Y una guerra es cara. ¿Queremos combatir la guerra? Por supuesto. Todos estamos convencidos de que esta es una guerra que tenemos que darla ya para que la situación no se vuelva más compleja, para que los días de los ecuatorianos tengan luz y no simplemente dudemos todos los días de cuando ponemos un pie fuera de nuestra casa, pueda ser que sea el último y que no regresemos. ¿Cómo está? Sin embargo, ya cuando entramos a cada una de las medidas, por supuesto, tenemos observaciones, tenemos dudas, tenemos observaciones que hemos planteado y que esperamos puedan ser acogidas de una forma en la que el impacto sea lo menos lesivo posible. ¿Para qué? Para un mejor futuro en el que pueda haber trabajo, progreso, prosperidad. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. ¿En qué tipo de medidas están de acuerdo y en cuáles no? ¿Y qué es lo que ustedes plantean adicionalmente de lo que se conoce es la propuesta tributaria del gobierno? Bueno, lo primero que nosotros hemos dicho es, si hay que subir el IVA, tiene que ser temporal. Tiene que ser temporal y tiene que ser focalizado su destino. ¿Por qué? Porque aquí ya hemos pasado una serie de situaciones en las que nos han dicho que un impuesto excepcional, único, particular, de única vez, va a solucionar nuestros problemas y lamentablemente lo que hemos visto es que cada vez el hueco es mayor. Nunca la mesa está servida, siempre hay crisis económica y esta parece una rueda de nunca acabar. Entonces, si aquí estamos hablando de aumentar N puntos del IVA para cubrir gasto corriente, lo que estamos haciendo es seguir haciendo el hueco gigante y no combatir el gran problema que tenemos. Si aquí estamos hablando de destinar los recursos que provengan de este nuevo tributo o de este aumento en el tributo para un fin específico que es de interés general, yo creo que no habrá ecuatoriano que se niegue a esta necesidad, aunque no deja de ser una medida dura que afecta especialmente a la clase media. Tengamos en cuenta que en el Ecuador los bienes de primera necesidad y el transporte no se encuentran grabados con IVA, pero aquí hay una afectación general al consumo cuando decimos va a haber un IVA superior. Y el consumo de ese pequeño extra o de ese componente que no se encuentra con tarifa cero y que la ciudadanía igual lo demanda, por lo que un impacto por supuesto que va a generarse. El punto focal o la particularidad está en el destino de estos bienes. Ahora, hay el planteamiento del presidente de la República de un IVA mixto, un punto por un año y el resto por 3 años. ¿Cómo miran ustedes el tema de que sea mixto, de que sea una cantidad por un determinado tiempo y otra cantidad de forma permanente? ¿Estarían de acuerdo con esa opción? Y además plantea la focalización de los subsidios a los combustibles. Vemos un avance cuando se ha tomado en cuenta el tema de la temporalidad. Me parece muy importante. Pero hay otras cosas que hacer y efectivamente esta discusión sobre el tema subsidios es importante ponerla sobre la mesa. ¿Quiénes están beneficiando del tema de los subsidios? Es verdad que nos beneficiamos todos. La pregunta es, ¿todos deberíamos tener ser beneficiados de este sacrificio estatal que si bien nos lo dan por un lado, tienen que tratar de equipararlo por otro? Por otro lado, somos conscientes de la cantidad de combustibles que lamentablemente se pierden por contrabando. ¿Vale la pena mantener este esquema? Y yo sé que es un tema políticamente complejo y que
trae mucho bagaje de ya casos del pasado, pero lamentablemente hoy estamos en una situación única. Hoy la guerra la tenemos internamente. Hoy hay miles de personas que lamentablemente han encontrado en el crimen organizado su forma de vida y hay que lograr brindar las oportunidades para que esto no siga siendo un mecanismo de vida para muchos ecuatorianos que no encuentran otra alternativa. En el informe, que será materia de análisis hoy a las 18:30 en la Comisión de Desarrollo Económico, se ha establecido algunas modificaciones, ¿no? Como por ejemplo, el crear un impuesto a las utilidades de los bancos o el incrementar nuevamente el ISD, aunque no define un porcentaje específico, entre otras. Estas iniciativas que además podrían sumar recursos que ahora mismo necesita el Estado para poder cubrir ese déficit, ¿ustedes los ven como útiles o quizás creen que no va a ser tan beneficioso del todo como está planteado actualmente el informe? Bueno, aquí vemos un problema de fondo y es un problema en cuanto a quién tiene la iniciativa tributaria, en materia tributaria. Y aquí yo sí veo un problema, ya hablando como abogada, yo sí veo un problema en que la Asamblea Nacional se arrogue funciones de crear nuevos tributos que no fueron en el proyecto inicialmente enviado por el presidente. Entonces aquí encontramos un dilema que va más allá de si el tributo me parece o no me parece, sino que esa no es la alternativa que tiene la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene un proyecto en mano y lo que debe señalar es si ese proyecto presentado tiene variables o no, como puede ser, por ejemplo, el caso del IVA, en el que se ha propuesto el tema de 1 punto permanentemente y 2 puntos de manera temporal. El caso ya de nuevos tributos que va creando la Asamblea, yo creo que no tiene pertinencia porque para todo ello hay que hacer un análisis económico que debe sustentar la propuesta. Así es como corresponde presentar la iniciativa legislativa en materia tributaria. Y eso le corresponde al presidente de la República. Por otro lado, debemos tener en cuenta que cuando vemos afectaciones a sectores que son transversales a toda la industria, a todo el dinamismo comercial, lo único que podríamos estar haciendo es aumentando los costos o los cargos que de una u otra forma se van distribuyendo dentro de la producción y la generación de recursos. Entonces, sí vemos con algo de preocupación lo que se está proponiendo, especialmente por la forma en que se estaría planteando, que creemos que sería incompatible con la norma y luego daría lugar a una acción constitucional que una vez más brindaría inseguridad jurídica para las acciones en materia tributaria. Y eso es muy negativo en su contexto general. ¿A qué se refiere, Gabriel, exactamente? ¿A cuál de las propuestas se refiere exactamente? Al hecho de que la Asamblea cree nuevos impuestos a través de su informe, esto tendría vicios constitucionales que seguramente podrían llevar a una demanda de inconstitucionalidad, la norma que finalmente quede para aplicarse, y en 1 o 2 años tengamos una respuesta de la Corte Constitucional en la que veamos que esa práctica no era correcta y tengamos que retroceder. Recordemos que el Ecuador ha sido objeto de múltiples reformas tributarias, múltiples intervenciones en la Corte Constitucional, y eso ya como una señal al mundo en cuanto a nuestro comportamiento tributario es sumamente negativo, porque si nosotros queremos traer inversión, que es una forma de generar empleos, de generar recursos, de tener fuentes, debemos brindar algo esencial, y es la seguridad jurídica. Y el cambio constante de normas y las acciones judiciales entre ellas, lamentablemente, nos perjudica en cuanto a nuestra imagen como seriedad de país. Ahora, en condición de empresarios, tal vez no les preocupa un poco el hecho de que, como ocurrió también en 2016, una vez que subieron el IVA, el consumo pasó a contraerse de alguna manera. Que este incremento del IVA frene el nivel de consumo que tenía el país, que estaba en una suerte de recuperación, no quizás la que se esperaba, pero había una especie, un ambiente de recuperación. Ahora, si le suben impuestos, la gente va a dejar de consumir y ahí el perjudicado también termina siendo el empresario. Terminamos siendo todos. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Efectivamente, después de pandemia, en la que se vivió una depresión muy grande del consumo, de las ventas, de la actividad comercial y productiva en general, vivimos un repunte interesante, que ha seguido
no digamos que en los mismos números, porque lógicamente veníamos de una variable cero, como es la que se dio en muchos casos en la época COVID, pero sí un comportamiento de mejora. Si nosotros grabamos más impuestos, sin duda el comercio va a verse afectado. La persona cuenta con un valor en particular para gastar. Digamos que usted tiene 10 para gastar. Y usted va a gastar esos 10, sea en 5 más IVA de 12%, o en 5 más IVA de 15%, o en 5 más IVA de 50%. Pero lo único que usted tiene para gastar son esos $10. Entonces, es el mismo valor el que finalmente usted tiene que repartir para las compras que hoy se van a ver aumentadas en su valor por un mayor impuesto. Sin duda eso afecta el comercio. Sin duda eso afecta la dinámica comercial. Y cuando se afecta el comercio y la dinámica comercial, lamentablemente lo que puede verse perjudicado también es la actividad de muchas empresas y los empleos de muchos ciudadanos. Sin duda eso es algo que precautelar y algo que cuidar y algo que nosotros estamos precisamente por ello haciendo las observaciones en las que hablamos de la temporalidad, hablamos del sacrificio que tenemos que hacer absolutamente todos, hablamos del destino que tienen que tener estos bienes, estos recursos. ¿Por qué? Porque hoy también el comercio se encuentra afectado por una baja de ventas debido a la inseguridad. Entonces, si nosotros le decimos a un comerciante, mira, tus ventas probablemente van a bajar un poco, porque va a haber más IVA. Sin embargo, en este paso de este tiempo, con estos recursos, este sacrificio que tú vas a hacer, vas a lograr poder abrir hasta más tarde, vas a vender con mayor confianza, vas a tener que invertir menos recursos en seguridad, pues es una inversión que vale la pena completamente. Entonces, el empresario serio, el que ve una visión de país, sí tiene en cuenta esa posibilidad, pero lógicamente por eso nosotros reafirmamos, esto tiene que ser temporal y tiene que ser dirigido estrictamente a combatir la guerra interna que tenemos y a brindarle tanto al ciudadano, al comerciante, al productor, al industrial, una calidad de desarrollo certera, es decir, con seguridad para poder desarrollar su gestión. Gabriela, muchísimas gracias. Muy gentil por acompañarnos. Un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.